Continuamos con la lección número 2. Hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Recordemos que tenemos un texto base de todo el curso en general. Primera de Corintios 12:1. ¿Cierto? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Creo que un tema muchas veces ignorado en la iglesia acerca de los dones, operaciones, ministerio, llamado, misión, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a hablar de los dones en específico. Arranco pensando en este asunto. En primer lugar, quiero mirar el objetivo de los dones. Quiero leer lo que tengo acá. Dios nos ha capacitado a través de 3 clases de regalos. ¿Para qué son esos regalos? Para predicar la salvación y mostrar el amor de Dios a otros, sea no creyentes o sea creyentes. El objetivo de los dones es que prediquemos la salvación y es que mostremos el amor de Dios. Para eso han sido dados tanto los dones, las operaciones como los ministerios. Tienen el mismo objetivo en particular. Hace 8 días hablamos de algo y es mirar la diferencia entre dones, operaciones, ministerios. Pero hoy vamos a ver un poquito la diferencia más en el sentido de quién los da y arrancamos con el asunto de los dones. Primera de Corintios 12, 4 al 6, luego el verso 11. Dice lo siguiente, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Observemos aquí quién da qué. Los dones, según el versículo 4, los entrega el Espíritu Santo, pero los administra quien los recibe. Esa es una clave importante en lo que vamos a entender de los dones, como su diferencia. Los ministerios, el versículo 4, los instituyó el Señor Jesucristo. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, refiriéndose a Cristo, es el mismo. Pensamos en que los ministerios los dio el Señor Jesús a su iglesia. Y recordemos que cuando hablamos de ministerios, estamos hablando de ¿qué? De que los ministerios son un don del Señor, un regalo, ya no a individuos, sino a la iglesia en general. Toda la iglesia está cubierta por esos ministerios que ya miramos hace 8 días. Y voy a leer aquí un texto de Efesios 4, 11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Jesús es el que da los ministerios? Porque son ¿para qué? Para la edificación de su cuerpo en particular. Y para la obra del ministerio. ¿Del ministerio de quién? Muchas veces pensamos en que en las iglesias solo hay un pastor, el pastor dirige todo y la gente está sentada en la banca. Pero desde la perspectiva bíblica, la gente que está sentada en la banca, ¿quiénes son? Son los verdaderos ministros. Son los que están llamados a servir. Y estos 5 ministerios están para equipar a esas personitas que están ahí. Es importante que entendamos que los ministerios tienen el objetivo de hacer avanzar la iglesia como cuerpo, tanto en unidad como en servicio, porque todo el cuerpo tiene que servir para algo. Las operaciones, versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, aquí ya se está refiriendo al Padre, dice, hace todas las cosas en todos. Es el Padre quien opera, hace las operaciones y pues lo vimos hace 8 días, operaciones significa manifestaciones o se manifiesta de manera sobrenatural y generalmente lo hace pues a través de sus hijos, de su pueblo. Y esto ya nos pone en un punto y es que las operaciones son mucho más amplias que los dones. No todo creyente tiene el mismo don que el otro, pero las operaciones el Espíritu Santo puede usar o el Padre puede usar a quien quiera
para operar una sanidad, un milagro, una palabra de fe en lenguas o alguien interpretando. Esas son las operaciones. Vimos el listado también hace 8 días. Dice la escritura ahí en 1 Corintios 11:12, que es el texto que falta por leer. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entendemos aquí que finalmente dones, operaciones, ministerios tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo, quien es el que hace estas cosas, porque pues es el consolador que tanto el Padre, el Señor Jesús dijo, el Padre enviará y dijo, y yo enviaré al consolador. Quiere decir que el Espíritu Santo finalmente es el que está obrando, pero se percibe la diferencia cuando es el Padre, cuando es el Hijo, cuando es el Espíritu Santo en especial. Y dice que Él reparte como Él quiere. O sea que, pues, Pablo en alguna ocasión nos dice que pidamos los dones y que anhelemos los dones mejores, pero finalmente el Espíritu Santo es el que dice, no, a usted le sirve más este, se le acomoda más este. Él reparte eso como quiere. Y usted puede ir pensando, ¿qué le ha dado Dios? Porque muchas veces usted cree que Dios le ha dado una cosa o usted quiere una cosa y el Espíritu Santo dice, no, yo le he dado es esto. Y finalmente pensamos que es para provecho de la iglesia. Tanto los dones, las operaciones como los ministerios, todo es para provecho de la iglesia. Hasta ahí pensando en las diferencias de los tres ministerios. Igual a medida que avancemos, vamos a ir ampliando un poco más cada término y cada aspecto de los dones, de las operaciones o de los ministerios. Miremos cuál será el propósito de los dones. 1 Corintios 12, 14 al 30. No lo voy a leer, simplemente voy a citar algunos versículos para ahorrar un poco de tiempo. Y vamos a mirar, en primer lugar, el cuerpo no es un miembro, sino muchos miembros. Estamos hablando del propósito o los propósitos de los dones, ¿no? 1 Corintios 12, 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si pensáramos en el primer propósito de los dones, ¿cuál es? Lograr la unidad de la iglesia. Cada parte de nuestro organismo, nuestro ojo, nuestro oído, la parte interna, ¿cierto? Cada célula, cada órgano interno o externo está teniendo un propósito, trabajar en pro de la unidad de todo el cuerpo, del bienestar de todo el cuerpo. Así que Dios dio los dones a su iglesia, a su pueblo, para buscar o procurar el bienestar de todo el cuerpo, de la iglesia. A veces nosotros creemos que los dones espirituales solo podemos usarlos en nuestra congregación. No, pues si Dios quiere usarlo en otro lugar, en un parque o en un bus o en otra congregación, aún donde no crean en los dones, si Dios, usted lo invitaron y le dijeron, ore hermano, y Dios le dio por usarlo a usted en profecía, por ejemplo, si lo echan es otra cosa, pero que Dios quiere orar en usted, bueno, pues eso es algo diferente. Para la edificación, porque habrá alguno que recibió, habrá alguno que escuchó, ¿sí? Allá vemos a los apóstoles muchas veces predicando y siendo apedreados, pero hubieron algunos que escucharon y esos sí se convirtieron. Entonces, pues desde esta perspectiva, Dios está trabajando en pro del cuerpo. ¿Y cómo lo hace? A través de los dones. ¿Qué otro propósito tienen los dones? Dice que cada uno tiene una función distinta. Hay algo y es la diversidad. La iglesia sería monótona si todo el mundo tuviera el mismo don. Verso 15 al 17 dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Porque si todos fuéramos ojo, no seríamos un cuerpo, seríamos un ojo gigante, ¿no? No, Dios tiene diversidad, cada uno tiene una función. Por eso es absurdo lo que está pasando hoy, ¿no? Todos quieren ser apóstoles, ya nadie quiere ser pastor, ya nadie le interesa ser evangelista, apóstol. No, Dios tiene para nosotros diversidad, funciones diferentes y no son unas más importantes que otras, porque a veces pensamos que eso sucede, ¿no? Que hay cosas más importantes que otras. No, hay cosas que se ven mucho más visibles y más espectaculares, pero perdón,
Mi cara puede ser espectacular, pero si mi hígado no funciona, pues mi cara ya no va a ser tan espectacular. Así que necesitamos aceptar eso que Dios nos ha dado y estar agradados y contentos con eso que Dios nos ha dado. Hablando del propósito de los dones, Dios ubicó a cada uno. Versículos 18 al 20. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Quién nos ubicó donde nos ubicó? Dios. Y eso nos dice algo importante respecto a los dones. Los dones no son algo que yo aprendí, porque entonces yo aprendo y me ubico donde quiero. No, es algo que el Señor me dio para ubicarme donde Él quiere. Porque mucha gente, por eso cuando confunden los talentos con los dones, creen que su don y su talento son la misma cosa y no. Cuando el Señor capacita, es porque en eso es que quiere usar. Entonces Dios puso el hígado para estar dentro del cuerpo y no para estar al lado de una oreja, porque seríamos un esperpento y el cuerpo de Cristo a veces parece un esperpento por eso, porque la gente quiere ser una cosa y no está aceptando lo que el Señor quiere hacer con él y no está aceptando el lugar que el Señor le entregó. Debiéramos concluir en ese punto que todos los dones son importantes. Versículo 22 al 24 dice aquí: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Oiga, hay miembros que uno dice, oiga, pero estos no hacen mucha bulla, no aparecen mucho en público como la nariz, pero son mucho más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hay ciertos dones y hay ciertos ministerios que como que uno dice, oiga, pero esto no, a mí no me empata mucho, ¿no? Pero si Dios quiere, pues ¿qué? Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Oiga, qué interesante que Dios está pensando también en equilibrio. Mientras que nosotros, ¿cómo vemos la iglesia? En desequilibrio. Estos son los más importantes porque tienen multitudes o porque son más visibles o porque son más espectaculares. Pero el Señor dice que al que le falta, le da más honor. A veces, aunque no somos muy visibles, Dios tiene una calidad de honor diferente para el que es visible. De hecho, diría uno, preferiría sus ministerios silenciosos, lo que llamaban hace unos años la gloria del segundo lugar. Sería muchísimo mejor, porque uno entre más está al frente, más pone la cara, más pone el pecho y más se responsabiliza. Pero cuando uno ahí va como despacito, pero está haciendo su trabajo, lo que Dios le mandó, de pronto no se ve mucho, no se le aplaude mucho, pero su trabajo es muy importante para Dios. No subestimemos las cosas, porque a veces las subestimamos porque queremos lo espectacular. Como iglesia debemos complementarnos. Versículos 21 y luego leemos el 25 y 27. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. 25 al 27. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Aquí hay un propósito importantísimo con el asunto de los dones. Complemento. Unos tenemos una cosa, otros tienen otra y debemos tener claro que necesitamos los unos de los otros. Quien tiene los dones o quien tiene las habilidades o quien tiene las capacidades, complementa. Se requiere de todas esas capacidades y de todo eso que Dios da para que la iglesia esté funcionando. Podemos ver cómo la iglesia tiene esa necesidad de los dones. Entremos a definir qué es un don. Es el motivo innato de Dios en cada creyente para expresar su amor a otros. Cuando hablamos del motivo innato es que
Dios le da a usted un don para que usted muestre ese amor casi de manera natural. Yo sé que el don es sobrenatural, que es espiritual, pero cuando empecemos a ver los dones en particular, nos vamos a dar cuenta que parecen cosas naturales. Dar, servir, enseñar, parecen cosas naturales. A través de esas cosas que parecen naturales como el dar, enseñar, servir, vamos a estar manifestando el amor de Dios a otros. Por eso es el motivo innato de Dios en cada creyente. Como si Dios dijera, bueno, yo quiero es que tú sirvas, yo quiero que tú des, yo quiero que tú lideres. Entonces empieza cada uno a manifestar algo de ese amor de Dios a través de este don. Hablemos un poquito de la parte de administración de los dones. Aunque Dios no los da, nosotros necesitamos administrarlos porque sí vamos a dar cuentas. De lo que no vamos a dar cuentas de las operaciones, pero de los dones, sí. De los ministerios, también. De las operaciones, no, y lo veremos en su momento. Hablemos de los dones. Porque sí. Vamos a 1 de Pedro 4:10. Y ahí vamos a encontrar eso. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno. Cuando hablamos de cada uno, hablando de los dones, nos dice que todos los creyentes han recibido al menos un don. Yo no puedo creer que existan creyentes que me digan, no, yo no tengo dones. No. Según la Biblia dice cada uno, cada partícula que puso ahí, cada miembro, cada órgano en el cuerpo sirve para algo. Tiene un don, tiene una capacidad. Todo tiene una capacidad. Usted no puede decir que no tiene un don. Todos los creyentes, acabó de nacer de nuevo, se acabó de bautizar, ya tiene un don. El término don, hablando del idioma griego en particular, significa carisma, charisma. Por eso nosotros decimos somos carismáticos, no de la iglesia Misión Carismática. Carismáticos en el sentido de que tenemos carisma, tenemos dones de Dios en nosotros. A eso nos referimos cuando decimos que somos carismáticos. Y todos los creyentes técnicamente son carismáticos, ¿sí? Todos los creyentes tienen un charisma, un don o un regalo de Dios en su vida. Dice el texto, ministrelo. Y aquí la palabra ministrar significa servir. Hay algo interesante con esta palabra ministrelo que Pedro está utilizando acá. Es un imperativo. Quiere decir, Dios no le va a estar a usted diciendo, bueno, pero mire, pero hágale, pero úselo, pero no. Ese ministrelo es imperativo. Es una invitación a que usted lo use. Entonces, si usted lo reconoce que tiene un don, úselo. No deje apagar ese don en usted. Úselo. Entonces, yo tengo el servicio. Bueno, entonces busque en dónde barrer, trapear, lavar, planchar, búsquese alguna cosa, busque en qué servir, en qué ayudar, ministrelo. Porque a medida que lo hace, Dios va a derramar más de su gloria, Dios va a bendecir más, Dios va a derramar más de ese amor, Dios va a enriquecer más ese don, porque hay algo que es curioso con el charisma. El término charisma también tiene que ver con ver el rostro de. Eso nos dice algo importante, que a medida que usted ejercita el don, Dios va a dejar ver más su rostro. Cuando el Señor les dice a los discípulos, mire, denle ustedes a la multitud de comer, y ellos están pelados, pero el otro va y consigue y trae, el Señor muestra su rostro. Por esa acción de querer dar, por esa acción de querer servir, entonces muy posiblemente Andrés tenía el don de servir. Se va, trae los panes, trae los peces y con esa actitud de servicio, de decir, bueno, al menos aquí hay esto, ¿qué hizo el Señor? Mostró su rostro, charisma, obró de manera carismática. ¿Y el don fue para quién? Para todos, porque todos recibieron como regalo pescados y panes. Espero que sea entendible aquí ese punto. Dice como buenos administradores. Y entonces aquí usa una palabra interesante el apóstol Pedro, y es administrar. Los dones daremos cuentas por ellos. ¿Por qué? Porque somos
administradores. Dice administradores, administren. Quiere decir que vamos a dar cuentas de si los usamos o no. Entonces yo le di a usted el don de servicio. ¿Cuánto sirvió? Yo le di a usted el don de misericordia. A ver, ¿a cuántos drogadictos ayudó? ¿Cuántos mercados entregó? Dios va a pedir cuentas por esos dones. Dice aquí Pedro, ministrelo a otros. Y ese es el énfasis que quiero hacer ahí. A otros. ¿Qué significa? Que los dones son para el servicio de la iglesia en particular. Miremos algunas clases de dones. Vamos a entrar ya a mirar los dones. Recordemos que hablamos de 7 dones en específico. ¿Cuáles? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, administrar y tener misericordia. Alguien me decía hace 8 días, le habían enseñado que los dones eran palabras de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros. Yo también creía lo mismo hasta que observé las palabras en el griego y me di cuenta que son operaciones y estuve mirando a otros estudiosos juiciosos. Hicieron una muy buena explicación del por qué unas cosas son dones y otras son operaciones. Y obviamente no estoy diciendo que las operaciones no sean dones en el sentido de que no sean regalos de Dios. Son regalos de Dios. Pero es bueno categorizarlos para entender nuestra responsabilidad. Los dones, estos 7 dones que acabo de leer, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, administrar y tener misericordia, de eso vamos a dar cuentas. Pero yo no puedo dar cuentas de que si sane a un enfermo, no. Porque yo me voy a orar y si el enfermo no tiene fe y no se sana, entonces llego allá a dar cuentas y el Señor que me dice, ay, ¿usted por qué no lo sanó? Vamos a ir haciendo ese tipo de aclaraciones con respecto a esa diferencia de esas 3 cosas. Dones, operaciones, ministerios. Leamos un texto para mirar las clases de dones y por qué son dones. Romanos 12, 6 al 8. Dice lo siguiente. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo los categoriza como ¿qué? Dones. Y nos acabó de entregar ahí una lista, ¿no? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, administrar y tener misericordia. Arranquemos con el primero. Profecía. Hablemos del don de profecía. Después vamos a ver un poquito la diferenciación con la operación y con el ministerio de profeta, porque este, por ejemplo, se repite. Profecía hay don de profecía, operación profética y ministerio de profeta. Yo creo que el Señor escuchó a Moisés cuando Moisés dijo, a ver, Josué, ojalá que todo el pueblo profetizara. O a Pablo dijo, ojalá que todos profetizaseis. El Señor escuchó allá a sus siervos. Profecía. Viene de 2 palabras, precesión y profeteia. Y tiene relación en 2 formas. Primera de Corintios 14, 1 al 5. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Preste atención a eso. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque hago el énfasis de la iglesia, porque el don de profecía es para la iglesia. La operación es otra cosa. En la operación sí vamos a ver la parte profética para los inconversos. En el don no. El don es para la iglesia. ¿Qué encontramos acá en lo que acabamos de leer, hablando del don? Es esa capacidad, y cuando Pablo está aquí hablando en el contexto de Corintios 14,
Está hablando en el contexto de que cuando llega la persona a un culto, a una reunión, más importante que se esté orando en lenguas y eso, mejor dicho, parezca el ambiente más espiritual del planeta porque nos hablamos en chino y no nos entendemos nada, que se hable en español, en el idioma que la gente entiende. Y dice que si se profetiza, y Pablo dice, ojalá todos profetizaseis, está usando un término y es, ojalá que todos pudieran usar la palabra profética más segura. Y entonces nos está hablando un poquito más al respecto del don, de tener la capacidad de enseñar las escrituras con poder. No solamente enseñarlas con poder. Quiere decir, con el Espíritu Santo de tal manera que las personas sean convencidas de su pecaminosidad, que la iglesia sea redarguida de su pecado. Por eso nos dice que este don en particular tiene 3 propósitos en específico. ¿Cuál? Edificación, exhortación, consolación. Una persona que tiene el don de profecía exhorta, edifica, consuela. Eso es una característica de quien tiene el don. Ya les voy a hablar tranquilos de la parte práctica de todo este asunto. En segundo lugar, Romanos 12:6 nos dijo allá algo interesante. Dice que ese don en específico, úsese conforme a la medida de fe. Quiero que pensemos en lo siguiente. Llega una persona que lleva muy poco en el Evangelio. En medio de una conversación de hermanos en la iglesia, la persona dice, ay, yo leí un versículo en la Biblia, hermano, y pues yo entendí esto y esto. Cuando esa persona citó el versículo de la Biblia, yo entendí esto y esto, otro hermano que está ahí dice, oiga, esa palabra me da una respuesta a algo que yo necesitaba. ¿Qué obró ahí? El don de profecía. Hubo una respuesta para un hermano maduro a través de un hermano no tan maduro, pero porque él entendió algo en el versículo que era lo que Dios quería que entendiera y eso le sirvió al otro. Edificación, exhortación, consolación para este hermano un poquito más maduro. Ahí vamos en ese punto con el don. Pero luego dice aquí en Romanos 12:6, úsese conforme a la medida de fe. ¿Qué significa? Que si el hermano ya dice, bueno, pero ven, yo te profetizo y te oro, hermano. No, espere, porque es que usted lleva aquí un mes y el otro lleva aquí 20 años. Entonces, que haya una respuesta de Dios a través del nuevito, qué bonito, ¿cierto? Qué bendición. Pero el hermano aquí ya conoce las escrituras, el hermano aquí ya ha leído, ya ha estudiado, y entonces si él fuera a profetizar, ya lo haría conforme a la medida de su crecimiento, de su madurez espiritual. Entonces, cuando Pablo dice, úsese conforme a la medida de fe, es que una cosa es la profecía de un nuevo y otra cosa es la profecía de un adulto en el Evangelio. Porque el adulto en el Evangelio ya habla de acuerdo a la palabra de Dios porque tiene mucho más conocimiento, tiene mucha más experiencia, ha tenido mucho más tiempo de relación con Dios en oración, de desarrollarse más en el ministerio, en los dones y puede utilizarlo de una forma diferente. Por eso dice, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, claro, el niño puede decir una verdad de a puño, pero no significa que entonces ahora es el profeta de la iglesia. No, pues es un bebé espiritual, pero dijo una verdad de a puño porque pues tiene el don. Pero hay quienes ya han madurado en ese don, así que la profecía requiere madurez y eso significa entrenamiento. El chino, él ganguea, pero el adulto, ese sí ya no tiene por qué ganguear. Ese ya tiene que hablar y hablar de forma clara, coherente, concisa. Entonces, al niño se le aplaude que profetizó mientras temblaba, pero al grande, perdóneme, si empieza a temblar y no habla nada, espere a ver qué pasó, señor, con su madurez, con su medida de fe. En la iglesia, porque hay tanto desorden hoy en día, porque tenemos niños profetizando y adultos callados, que ya lleva años y no han aprendido a manejar su don porque lo siguen manejando como un niño. No sé si ustedes se vieron, mira quién habla también, ¿no? Allá estaba el bebé y el papá, oh, mi papá, mi bebé, Perdóneme, listo que el adulto hable así a su bebé, pero que le hable así a la mujer y al jefe y al señor del bus, a ver qué le dicen. Hay gente que no madura en el don. El niño que tiene el don, él no sabe ni por qué habló eso. O sea, pastor, yo no sé ni por qué voy a decir esto, pero es que yo mire que tal cosa, ¿cierto? Y habló. Pues tiene el don, pero tiene que madurarlo.
El adulto, ese sí ya sabe. Y recuerdo una frase de una amiga hace muchos años, me decía: Simón, los dones son como los apagadores de la luz. Cuando uno ha madurado, uno sabe cuándo prender la luz y cuándo apagarla. Uno sabe cuándo, venga, yo creo que Dios quiere orar un momentico. Y prendí. Y me metí en el cuento. Pero espere, ya, paramos. Y me metí a conversar del otro tema, ¿cierto? De política, de otra cosa. Sabe diferenciar esos momentos. La persona que tiene el don aprende a administrar esto también. Una definición. La profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente predicción, porque mucha gente cree que profetizar es predecir el futuro, porque se usa el término precesión, no predicción. Presten atención, precesión, no predicción. Es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado como al presente o al futuro. Sé que eso está más enredado como los anzuelos, pero vamos a tratar de lo aclarar. Quien tiene el don, no operación, no ministerio, estamos hablando del don, tiene la capacidad de hablar de la voluntad de Dios. No está prediciendo el futuro. ¿Por qué? Y esto es importante que lo entendamos. Nosotros necesitamos diferenciar el profeta en el Antiguo Testamento o la obra profética en el Antiguo Testamento y la obra profética en la iglesia. No en el Nuevo Testamento, porque la Biblia no está partiendo, en la iglesia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba dispensado en la iglesia. Como no estaba sobre toda la iglesia, pues venía sobre algunos y profetizaban, ¿no? Ahí vino sobre Saúl y los que estaban con él y profetizaron. Aunque Saúl no era un profeta. Aunque se dijo Saúl entre los profetas. Pero no era profeta, punto. Pero profetizó. Y se necesitaba el profeta. ¿Por qué la gente iba al profeta? Porque como el Espíritu Santo no estaba dispensado en todos, ¿qué tocaba hacer? Pues ir a buscar al profeta. Si el profeta no hablaba, entonces se iba al sacerdote y entonces Urín y Tumín, ¿cierto? Si sacaba la piedra negra, era no. Si sacaba la piedra blanca, era sí. Y listo, punto. Eso era el Urín y el Tumín. En el Nuevo Testamento pasa algo diferente. El Señor prometió que todos los que han nacido de nuevo, creyentes, lavados por la sangre de Jesús, tienen el Espíritu de Dios con ellos, en ellos y sobre ellos. Están ungidos del Espíritu, llenos del Espíritu y metidos en el Espíritu. Tres posiciones diferentes. Desde ese punto de vista, la iglesia, cuerpo de Cristo, cada creyente, es dirigido por el Espíritu de Dios. Él no se dirige por un profeta. Él se dirige por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ya no es, pastor, vengo a que usted me diga si sí abro esa tiendita o no, si sí hago ese negocio o no, y a que me profetice si sí o no. Porque hay iglesias que tristemente tienen eso, ¿no? Van a que le lean la carta bíblica, que tristemente así pareciera. No, el creyente es guiado por el Espíritu de Dios, pero el don, recordemos, ¿cuál es el objetivo? Exhortación, edificación, consolación. Mire que ahí no aparece guía. Por eso ya la profecía es diferente en el sentido de la iglesia. La iglesia ya no es guiada a través de la profecía. La iglesia es edificada, es exhortada y es enseñada a través del don de profecía. Podemos leer un ejemplo en esto. Hechos 13, 1 al 3. Los contextualizo un poquito sobre Pablo. Dios va a hablarle a Pablo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Oiga, aquí nos está diciendo algo interesante, ¿cierto? Que había ¿qué? Profetas y maestros. Y aquí nombra a Pablo, o sea que Pablo no era solo maestro y no solo era apóstol, también era profeta. Como curioso, ¿cierto? Pablo dice soy apóstol, pero tiene el don de enseñanza y tiene el don de profecía. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Mire que las lenguas, ¿para quién son señal? Para los incrédulos.
Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Para quién es la profecía? Llegó el inconverso. Ay, pastor, yo quisiera que usted me adivine el número de la cédula, como hace el fulano por aquí en Bogotá. ¿Para quién es? Como señal a los creyentes. El objetivo del don espiritual de profecía es para señalar. Cuando yo hablo de señalar, estoy hablando de una flechita que indica hacia un lugar. No me están diciendo el futuro, me están señalando cómo llegar a donde Dios quiere. Por eso hablamos de que el don de profecía tiene el objetivo de ¿qué? De encaminarme en la voluntad de Dios. Por eso hablamos de que exhorta. El término exhortar significa anima. Me anima a ir hacia la voluntad de Dios. Me enseña a ir en la voluntad de Dios. ¿Entendemos eso? Me edifica, quiere decir, me equipa para andar en la voluntad de Dios. Estamos hablando del don. Mire la importancia de cómo se puede utilizar. Dice que es como señala a los creyentes. Hechos 21:8 y subsiguientes. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe era evangelista. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces preste la atención a este relato porque es bien interesante. Las hijas de Felipe tenían el don de profecía. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta. Mire que aquí ya no es que profetizaba, era un profeta. Entonces hay algo diferente entre las hijas de Felipe y este hombre, Agabo. Aquí vamos a ver la diferencia entre dones, operaciones y ministerios. Preste la atención para que no se pierda. Ya vimos aquí don. Las hijas de Felipe tienen el don de profecía. Agabo tiene el ministerio de profeta. Ahora vamos a ver la operación. Quienes viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los que en aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Para qué fue la palabra? Para que se encaminara no solo él, los hermanos que estaban allá al lado llorando, lloriqueando, en la voluntad del Señor. Entonces, pues si Dios quiere, ¿cierto? Discúlpeme, hay un texto, yo debiera tener ese texto ahí. Cuando Pablo dice, el Espíritu me viene dando testimonio desde un punto acerca de eso. Ahí ya estamos hablando de la operación, ya no estamos hablando del don, ni estamos hablando del ministerio. Cuando el Espíritu Santo me viene dando testimonio, dice Pablo, eso ya es operación. Quiere decir que el Espíritu Santo opera en los creyentes, o el Padre en sus hijos. Dios está guiando a sus hijos y les está diciendo, mire, esto es lo que le espera. Ahora, cuando dice me viene dando testimonio, no necesariamente es que vino una voz del cielo, no. Él siente en su corazón que como que algo le va a pasar, pero pues Dios lo está preparando. A veces viene la operación como eso, como un deseo, un sentir, un pensamiento, eso que nos pasa a muchos de nosotros. No, dejemos pasar esta buceta. Y usted dejó pasar la buceta y cuando se subió a la otra se dio cuenta que la que iba a agarrar antes se estrelló. Y usted dice, ay, mire, de lo que Dios me salvó. ¿Qué utilizó Dios? Estamos hablando de esa operación de profecía. Quiero hablar un poquito de ese don más en la parte práctica, porque yo sé que, digamos, en la parte técnica, los textos pues no nos van a ampliar mucho el asunto. En el sentido práctico, digamos la diferencia. Quien tiene el don, y algo que sí sucede con respecto al don, dice que ministrelo. Eso dice de forma imperativa, ministrelo. Cuando nosotros decimos ministrelo es que yo pudiera poner a funcionar ese don cuando quiera, puedo ponerlo a funcionar cuando quiera. Igual que el servicio, igual que la misericordia, puedo ponerlo a funcionar cuando quiera. Es diferente a la operación. La operación sí, no. Al profeta solo cuando Dios le diga, hágale, es diferente. Pero el don sí. La confusión que tenemos primaria es que creemos que profetizar significa ¿qué?
venir y el Señor te dice, y el Señor te dice, y el Señor te dice, y es la confusión primaria que tenemos. Cuando pensamos que profecía como don es algo que nos edifica, nos exhorta y nos enseña, cuando yo estoy enseñando, ¿qué estoy haciendo? Cuando un papá, por ejemplo, le dice a un hijo, mi hijo, mire, esa mujer no le conviene, que es que usted se casa con una mujer, mire que le va a ir mal. De alguna manera, ¿qué está haciendo el papá? Le está profetizando. ¿Le está profetizando es que le está deseando eso? No, no, no. Al contrario, le está advirtiendo lo que le puede pasar si sigue por donde va. Muchas veces Dios a través del don nos advierte de que vamos por mal camino. Y el objetivo de la profecía es que llevarnos por el buen camino, por la buena voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Cuando el chino ve que salió lo que me dijo mi papá, ¿qué va a decir? Por no haber hecho caso, entonces venga a ver, corregimos. Y empieza a corregir. El don también funciona en el sentido de esa seguridad que se tiene de dar una palabra a alguien. Pongo un ejemplo. Generalmente funciona cuando hay un ambiente especial. Por ejemplo, un tiempo de alabanza, tiempo de adoración. Cuando estamos de pronto en un tiempo de adoración, en un tiempo de alabanza, y el Señor empieza a moverse con el don. ¿Para quién? Edificar la iglesia. Entonces hay algún hermano que necesita aliento, que está desalentado. Mire, Dios tiene para ti algo. También puede funcionar, por ejemplo, en una consejería. Usted no sabe qué aconsejar. Bueno, pues hagamos una cosa. Mire, oremos un momento y pidamos a Dios su dirección. Y mientras usted empieza a orar, el Señor le dio algo específico, le reveló algo específico. Usted puede hablar a la persona y decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que Dios quiere hacer contigo es esto y esto y esto. Y la persona lo recepciona, lo recibe. Cuando es de Dios, va a traer paz, va a traer una respuesta adecuada, correcta. Y la persona va a descansar, abrir los ojos y a decir, ya entendí que lo que tengo entonces que hacer. Eso funciona con el don. Creo que cuando miremos la operación vamos a ampliar un poquito más esta parte del don que la parte profética. A veces no diferenciamos esas tres cosas, pero a medida que las miremos van a ser mucho más claras. Dentro de la experiencia personal, generalmente el que tiene el llamado hacia la parte de la música, de la alabanza, por lo general tiene el don de profecía. No necesariamente son profetas, tienen el don de profecía. Porque la alabanza en general siempre tiende a ser profética, porque genera o crea ambientes espirituales. Y eso es algo que quien tiene el don de profecía a veces ni siquiera habla, crea ambientes espirituales. Empezó a orar y algo sucedió ahí, algo cambió en el ambiente, algo cambió en el momento. Se desata la parte sobrenatural. Entonces a veces nosotros notamos la diferencia entre la oración de uno y otro, ¿no? El uno oró y como muy técnico, ¿no? Le pasa a uno de maestro, ¿no? Que uno hace esas oraciones todas técnicas, Señor, y punto 1, y punto 2, y punto 3, hasta para predicar y para orar. Buen maestro. Pero el que tiene el don hizo una oración sencilla, pero como que eso abrazó a todo el mundo. Como que esa oración hace que, por ejemplo, un hermano diga, hermano, mientras usted oraba yo tuve una visión o yo percibí que eso también hace parte del quien tiene el don. Entonces casi que el que tiene el don tiene la capacidad de activar la presencia de Dios. Hablamos de lo chequiná, ¿no? La presencia de Dios está a todo lado, pero hablemos en el sentido manifiesta de Dios, como que algo sucede ahí, como si pusiera la chispita y enciende a los otros también con respecto a su relación con Dios. Por eso, por ejemplo, creo yo personalmente, y lo digo por experiencia, que la mayoría de músicos debieran tener el don de profecía, porque es que esos son los que encienden la iglesia. Quien no lo tiene, de pronto no enciende la iglesia en las emociones, o no enciende nada, ¿sí? Tenemos cultos fríos, pero cuando hay el don, esa chispa está, ¿sí? Y eso lo genera esa persona con ese don. Hablemos, por ejemplo, del cántico profético, también surge muchas veces del don. Entonces ese cántico profético, por ejemplo, cuando es una canción enfocada en el consuelo de la iglesia y esa persona cansado del camino sediento y entonces empezó a cantar eso y la gente empezó a ser consolada y tocada y movida porque preciso ese día el 90% de la iglesia venía cansada del camino y sedienta de ti.
y el Señor las sació ahí. Estoy poniendo ejemplos lo más sencillos que puedo, pero veo el don como algo que activa. No necesariamente, aunque sucede, obviamente, el Señor te dice, sí, el Señor tiene una palabra para ti. O hermano, ven, yo sentí de Dios orar por ti. Y cuando empieza a orar, nos pasó aquí en la iglesia, teníamos una muchacha y un día sabíamos que tiene el ministerio y que tiene el don. No solo tiene el ministerio, tiene el don, pero como no entiende el ministerio porque estaba muy jovencita en el evangelio, tiene el don. Le puse un ejercicio sencillo. Vas a orar uno por uno, pero antes de orar te vas a tomar un minuto en silencio pidiéndole al Señor que te diga por qué orar. Y la niña, jovencita, 14, 13 años, y le dije, y vas a hacer algo, vas a poner las manos sobre la cabeza de cada uno y vas a tomarte un minuto, le pides a Dios en silencio que te diga por qué orar y oras. Y ella hizo caso, juiciosita, y a medida que tocó a cada hermano y guardó silencio, cuando empezó a orar, esa oración es como si les estuviera descubriendo el corazón. Cada hermano lloraba y cada hermano decía, no, pues hoy como que me pude desatorar, hoy necesitaba desahogar, que es como si ella hubiera orado la oración que ellos no habían podido orar. Y Dios en medio de la oración que ella hacía, les estaba dando respuestas. Pero nunca dijo el Señor te dice, y no, entonces a veces que y cierra tus ojos y vas a caer allá temblando y la cosa, no, nada de esa vaina. La forma más sencilla, simplemente orando por alguien. Es como si supiera lo que hubiera en el corazón, en lo más profundo del corazón, y Dios estuviera dando respuestas a través de una oración. Ni siquiera estaba profetizando, estaba orando por ellos. Ese es el don. Y hay una diferencia. Con el profeta sí nos vamos a encontrar con el Señor te dice, pero con el que tiene el don, muy rara vez. Genera ambientes espirituales. Ese es el don. Me extiendo un poquito de pronto en los ejemplos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque me parece que es importante que podamos trabajar en esta parte, pedir al Señor y decir, bueno, Dios, espere, porque yo quiero moverme en ti, Señor. Yo no quiero simplemente tener una teoría aquí y no entender bien este punto. Empecemos a orar, empecemos a decir, Señor, si tú tienes eso en mí, entonces aquí tenemos una de dos, o tiene el don de profecía o es un profeta y va a tener que descubrirlo en medio de todo este tiempo. Tiene el don o es profeta. Y cuando lo diferenciemos, pues va a decir, ah, no, creo que tengo el don o creo que soy profeta. Quiero ir de pronto terminando. Hoy miramos esta partecita y lo que les digo, no voy a correr con el material. Si nos alargamos un poquito, no importa, porque quiero que podamos masticar un poquito más esto y en las conversaciones poder de pronto meternos un poquito más, si es posible. ¿Sí? Quien posee el don debe declarar la verdad con libertad, sin reservas o miedo, de forma abierta y clara. Por eso hablamos de la madurez, ¿cierto? Quien tiene el don y lo aprende a manejar, porque cuando dice ministrelo, no solo es administrelo es también apréndalo a manejar, equípese en eso, aprenda cuándo callar, cuándo hablar, cuando venga nos metemos en el espíritu, cuando dejémoslo ahí quietico que todavía no estamos listos, ¿cierto? Porque a veces pasa, ¿no? Y nos van a pasar experiencias y nos vamos a ver en momentos y por eso pienso que hace tanto falta el ministerio del apóstol en la iglesia en ese sentido de ayudar a descubrir los dones. Bueno, venga hermanita, venga para acá. Usted tiene una palabra de Dios, dígala, venga, haga. Y lo ejercito, ¿no? Quien posee el don puede ver verdaderamente cómo son las personas y los programas. Quiero leer aquí un texto interesante. Primera de Timoteo 4:14. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cómo le fue dado el don a Timoteo? ¿A través de qué? Profecía. Entonces, mire que no dice a través de un profeta, mediante profecía. El don de profecía puede delegar dones. Entonces, muchas veces en medio de un momento de una reunión, el Señor puede levantar a alguien que tiene el don de profecía para confirmar dones a otros. Generalmente el don lo que hace es confirmar. Entonces le confirma a usted si va por buen camino o si tiene que enderezar un poquito. Pero generalmente eso es lo que hace el don. Es casi como esas señales que van apareciendo por el camino y que le van diciendo a usted por aquí. Y usted da un paso y como que usted no ve nada, pero Dios trajo a alguien con el don
y hermano, pero mire por acá, y usted va por buen camino y ya. Y a veces uno no se da ni cuenta, pero Dios utiliza frases, cosas que uno ha vivido en su vida, experiencias que uno dice, oiga, pero tremendo, son tan exactas. Yo conocí una hermana, ella nunca decía su nombre de pila. Todo el mundo la conocía con un nombre, pero nadie le conocía el otro nombre. Ella jamás decía su otro nombre. Y ella decía que ella no decía su nombre porque generalmente cuando Dios quería hablarle, el profeta le decía ese nombre que nadie sabía. Y era así, porque la vi en alguna ocasión en medio de un retiro, como la persona que vino a hablarle decía, mire, fulana de tal. Y yo decía, fulana de tal, ¿quién es? Era ella, porque Dios cuando quería hablarle a ella, le hablaba con ese nombre. Como cuando el Señor le decía a Pedro, Simón, Simón, ¿a quién le estaba hablando? Al carnal. Pero cuando le decía Pedro, Pedro, ya le estaba hablando al espiritualito. El Señor sabe y utiliza muchas veces en medio de los dones ese tipo de cosas. Por eso decimos que quien tiene el don logra muchas veces detectar otros dones, ministerios y ayudar en ese sentido también. Motiva a otros a que tengan una intención pura. Quien tiene el don, tiene la capacidad de ayudar a corregir, direccionar. Y mire que no solo direccionar en el sentido de visión, de decirle, para allá tiene que ir, sino muchas veces, oye, tú le estás sirviendo a Dios, pero mira, tú tienes un problema en tu corazón, tú todavía tienes resentimiento, amargura. Mire que no le está profetizando, le está diciendo, mira, tienes esto y si lo corriges, Dios va a ayudarte. Y finalmente, porque vamos a estar viendo esto en todos los puntos, este don provee para las necesidades espirituales de la iglesia, sea de individuos o sea de comunidades. Todo lo que tenga que ver con profecía, don, operación o ministerio, siempre va a estar enfocado en la parte espiritual de la iglesia. Luego vamos a ver los otros. Necesitamos ir pensando, Señor, tú me has dado ese don, tengo yo ese don, ¿cómo funciona ese don? Porque a veces uno no se da cuenta cómo funcionan los dones y creo que a medida que vayamos haciendo ejercicios y que vayamos complementando la información, también vamos ya sé, ya entiendo, Dios me usa así o Dios me usa así y vamos a ser mucho más efectivos también en el desarrollo del don. Hasta ahí nos queda pendiente continuar con este tema acerca de los dones espirituales.